fueron internados, 4.512 recibieron consultas externas y cerca de 200 operados. Y ahí, bueno, hace una descripción de cómo justamente se lleva adelante también el programa Garrahan Federal, donde hace posible todo esto, ¿no? Si bien nosotros tenemos acá hospitales pediátricos, No, pero hay patologías que acá no se tienen. y ni siquiera dice que ningún privado de Buenos Aires por ahí. Son derivados muchas veces. Ni los privados de acá. Y los privados de acá también, ¿no? Por eso digo, es tremendo cómo hay un grupo o gente que se anime a despotricar o enojarse porque los médicos, médicas, administrativos, personal de un hospital pediátrico tenga un aumento. Sí, hasta que no lo necesiten. Cuando lo necesiten y ven el laburo que hacen, ahí van a cerrar la boca. Bueno, ellos creen que nunca van a necesitar de nada y que siempre se salvan de todo, ¿no? Vamos a recordar, viste que él dijo, son golpistas, profesionales golpistas que se pusieron, digamos, en contra del gobierno. Sí, querían tumbarlo a Milei. Como que querían tumbarlo a Milei. No, decían, nosotros estamos reclamando por nuestro salario, punto. Y lo festejamos porque ganaron. Ahora, estos mismos periodistas, porque también salió a festejar en Twitter, como es el AGE, o sea, salió a festejar la postura de Feynman, el otro gorila de la mañana, Laje, porque es re gorila, o sea, ¿viste cómo ellos son? Cuando van todos estos personajes de la nación, sí, saben que le están mintiendo en la cara, jamás le van a levantar el tono de voz a otro. Ayer es impresionante el chupameidismo ¿cómo es? A Adorni, que ahora es jefe de gabinete de la nación, pero incluso con Esper, incluso con Milei mismo, cómo ellos se arrodillan ante el poder siempre, pero cuando van todos estos entrevistados los destratan, ¿viste? Es impresionante eso, y sobre todo cuando son hombres queda tremendo. La mujer, no sé, creo que mi visión es un poco machista, pero cuando un hombre queda así chupamedia de otro porque tiene poder, realmente es lamentable. Pero estos periodistas festejaban cuando, por ejemplo, Cavallo se iba y también se iba de la Rúa en el 2001. Me acuerdo. ¿Y ellos ahí no eran golpistas? Y estaban en pleno aire. Estaban en pleno aire festejando. ¿Se acuerdan? Bueno, tenemos el recorte, a ver. A 4 personas quedaron hoy. Hasta el momento 6. Creo que si De la Rúa quiere un poco al país, tiene que ¿Sabes que a De la Rúa hoy un colaborador le preguntó? dar un paso al costado. Hola. Un colaborador le preguntó a De la Rúa hoy a la tarde: presidente, ¿usted va a viajar mañana a Uruguay? Porque tiene el viaje a Uruguay. Recuerda que tiene que viajar a Uruguay mañana y pasado, por hoy y mañana. Bueno, si se complica no voy. Perdón. Está en este momento renunciando. Acaba Bueno, esto así se comportaban los periodistas, obviamente, 2001. En el 2001. Ahora, ¿por qué sucedía también esto el 18, 19, 20 de diciembre de 2001? Nosotros nos acordamos, porque justamente se aplicaron las mismas recetas que están llevando adelante el plan económico de ajuste a los trabajadores, e incluso en ese momento era mucho peor porque no existían los famosos programas sociales. No, estaba el corralito. Ahí les tocó el bolsillo a todos ellos. 2 días antes había entrado el corralito, que ahí es cuando empiezan a salir el trabajador que tenía su ahorro a golpear banco y las famosas ollas. Ahí empieza el tema de las ollas, porque hasta ahí el cacerolazo había bajado a la Plaza de Mayo, y ahí empieza, porque ya venía arrastrando de hacía más un mes y medio, pero los últimos 20 días, ¿te acordás que habían saqueos en varias provincias? Y que muchos medios tapaban, no sacaban. Cuando pasa lo del corralito, es cuando se dispara todo, porque la gente va a romper vidriera de banco. Me acuerdo. Tiene que salir la policía en el caballo, ¿cómo es la caballeriza. Esa. ¿Se dice así, no? No me acuerdo bien el nombre, por eso lo quiero decir. La policía en caballo, la montada.
sale a la calle, salen los patrulleros y empieza todo el despelote que ya sabemos, la cantidad de heridos, muertos. Tremendo, tristísimo. Pero pasa cuando porque hasta ahí no les importaba mucho el pobrerío a estos medios. No. Cuando sale el trabajador que tenía su ahorrito y cuando el le tocaron a ellos mismos y a la clase media alta, ahí quedaron todos locos. Ahí quedaron. Y fíjate, como decíamos, no existían programas sociales en esos momentos. Y ahí es donde surge, cuando asume Duhalde, después de 5 presidentes. Él trae el sistema Manzaneras que tenía él en La Matanza, que habían implementado en La Matanza, que era para mujeres en ese momento, que le daban para que trabajen, limpien las veredas, hagan de porteras. Ese plan lo traía el plan social a la Argentina y después lo implementa y lo amplía en la época de Néstor Kirchner. Pero ahí es donde surge para poder apalear a esa gente porque estaba terrible todo. Se habían cerrado muchas empresas, muchas fábricas como ahora. Como se están cerrando ahora. Es más, las represas que están ahora en licitación se habían ya privatizado en la época de Menem. Cierto. Una locura, o sea. Estamos volviendo, mira, 20 años pasaron de eso, quizá un poquitito, 21, 22 años, pero esto es una ayuda a memoria por ahí a la amplia mayoría de la gente que no compra tampoco este discurso, porque así como ellos te dicen, el 40%, podemos ver el tema del escrutinio en Buenos Aires, hay un 60% que rechaza estas medidas. No es la totalidad de la Argentina, como dicen algunos, se pintó de violeta. No. Violeta va a quedar tu deuda después, hasta el 2027, no sé cómo vamos a hacer, pero es lo que justamente se llevaba adelante, estas políticas de ajuste, de motosierra, de cierre de fábrica y de precarización laboral. O sea, la gente en ese momento, nosotras, agarrábamos cualquier cosa por cualquier cosa porque había que subsistir. Bueno, estos quieren volver a eso y no darle esperanza justamente a aquellos jóvenes que confiaron y que siguen confiando en este modelo. Esos jóvenes, que mi mamá siempre decía, lo único que le cuestiono a Cristina era que le dejé a los chicos de 16 años votar. O sea, muchos opinan lo mismo. Vos sabés que eso, mi mamá, mi vida hermosa, me decía, yo la verdad lo único que le cuestiono a Cristina para los 18 ya todavía a los 17 en las pavadas pero todavía, a los 18 todavía muchos no tienen ni idea qué van a hacer en su vida, imagínate. Pero bueno, muchos opinan eso. Muchos, la verdad que sí. Y no, creo que no están tan equivocados. Bueno, y creo que justamente el gobierno no va a retroceder con ese derecho. Justamente con ese creo que no. Pero bueno, otro de los temas muy sensibles que se está tratando en esto, la discapacidad. Las pensiones por discapacidad, en la que también tuvo un gran triunfo en el Congreso de la Nación con esto de que se aprobó, el presidente vetó y después se rechazó en las dos cámaras, pero que todavía el presidente no aplicó el aumento que se empezaba. ¿Cuánto era? 70% creo que era de aumento que pedían. Sí, ellos aplicaron un aumento ahora que estaba ya, en realidad es un aumento que estaba establecido ya en el mes de, creo que de septiembre, agosto-septiembre, que era de pasar del 20 al 30 y pico, que era un mínimo, pero no es lo que busca la ley. La ley decía aproximadamente un 70%. Sí, porque estaban muy atrasadas. Están muy atrasados y tiene que ver con el personal, el ayudante terapéutico, el psicólogo, las prestaciones, todas las prestaciones exactamente que reciben las personas que tienen alguna discapacidad y que siempre obviamente necesitan a un personal, a alguien más de la familia que ayude, que colabore, que incluso le dé un poco de mejor calidad de vida a estas personas que sí lo necesitan, ¿no? Pero el gobierno anunció el 35%, no aplicando la ley como con el Garrahan, pero solamente el 35% y encima en 3 cuotas. Sí. Esto contaba una madre esta mañana en Sensico N. A ver. Para que se entienda, es el que factura hoy octubre, recién en enero, febrero va a estar cobrando ese 14%. Después en marzo lo que factura en noviembre y van a terminar cobrando ese 35% recién en marzo, abril, si lo cobran bien. Entonces seguimos desparejos en cuanto al pago, sí, y no se cumple con lo que nosotros tanto estuvimos marchando, varias veces se vetó, saben la burla que tuvimos de parte de la presidencia. ¿Cómo la burla? Y la verdad que nos sentimos manoseados porque no tenemos la escucha del lado de la presidencia. Creo que todos vieron el video donde él decía, lo voy a vetar, riéndose, cosa que nosotros estábamos llorando en la calle y pateándola porque esto es algo que lo llevamos día a día. Con padres, madres y prestadores
de personas con discapacidad. Estamos acá porque en el boletín oficial, la semana pasada sale que el gobierno dará un 35% de incremento a prestadores de personas con discapacidad. Y queremos ver cómo se ve reflejado. ¿Era lo que esperaban después de tanto tiempo de lucha? Hola, buenos días a todos y gracias por darnos esta oportunidad. Y la verdad que no era lo que esperábamos, no es lo que se pide en la Ley de Emergencia en Discapacidad. ¿Cuánto se pide? El 70%. ¿Y recibieron 35%? Sí, el 35% y encima que está dividido en tramos, o sea, no es que el 35% está reflejado en una sola vez. Son 3 tramos, uno de 14, uno de 10, no me acuerdo bien el otro. Y para que se entienda es, el que factura hoy octubre, recién en enero, febrero va a estar cobrando ese 14%. Después en marzo lo que factura en noviembre y van a terminar cobrando ese 35% recién en marzo, abril, si lo cobran bien. Entonces seguimos desparejos en cuanto al pago, sí, y no se cumple con lo que nosotros tanto estuvimos marchando, varias veces se vetó, saben la burla que tuvimos de parte de la presidencia. ¿Cómo la burla? Y la verdad que nos sentimos manoseados porque no tenemos la escucha desde el lado de la presidencia. Creo que todos vieron el video donde él decía, lo voy a vetar, riéndose, cosa que nosotros estábamos llorando en la calle y pateándola porque esto es algo que lo llevamos día a día y es una pelea que la vamos a tener hasta el último día de nuestros días, de nuestra vida, perdón. Pero... Una lucha inalcanzable todo esto, es agotador. Este año fue mucho más difícil, si bien... es difícil la vida de convivir con una persona con discapacidad y sin embargo este año fue fatal. Ir a las movilizaciones, pelear, estar hasta con los mismos a veces compañeros o alguien que dice, pero por eso nosotros vamos por nuestros hijos, si no va nadie, otra persona no lo va a hacer. Y no todos reciben el 35, hay algunos que reciben el 35 y hay otros que reciben el 29. Y dentro de esa ley está, por ejemplo, las pensiones no contributivas que no van a recibir ningún tipo de aumento y los talleres protegidos, que es ahí donde... Viste que le hicieron esta mañana, y esto se replica en todo el país, incluso acá en nuestra provincia, que están pendientes para ver qué va a pasar con las pensiones. Bueno, el gobierno ya anunció un 35%, en algunos casos, como decía, un 29%, y encima en 3 tramos. Sí, a partir de enero se empezaría a cobrar. Yo me acuerdo, acá, viste que las obras sociales por ahí también cubren, y siempre tienen que hacer, la persona o el familiar tiene que buscar el servicio, facturar, llevar, y esperan mucho tiempo para cobrar. Imagínate con esto, que se suma, que te dan un 14%, dice que va a ser primero, después un 10% y después un 11%, para cubrir el 35%, pero en enero, en febrero, no sé cómo va a estar la situación en enero, en febrero, en marzo. Costos. Y además el trabajador, ¿no? El psicólogo, el terapista, el ayudante terapéutico. Una consulta psicológica hasta 40.000 pesos. 40.000 pesos está, sí, por eso no voy tan seguido tampoco. No sé cuánto ahora estará en cuanto en a algunos lo casos que le más pagan a ellos, lo que es en el tema de pensiones, pero no menos de 20.000. No, para nada. No suma nada a la, ¿cómo es? Al costo. Al costo, a lo que estaban ganando, y sigue pisado, y todo lo demás sin aumentado. Contar el transporte, que aumentó el combustible. También ahí incluye este servicio, ¿cómo es? O esto es el transportista que lleva, por ejemplo, a una persona para hacerse un tratamiento. Sí, eso también está incluido ahí. Dios mío. Esas con lo que subió el combustible, por ejemplo. Las personas que tienen que ir a hacer kinesiología o que les tienen que diálisis. Bueno, la provincia, a raíz de los retrasos que había con el tema del dinero, la provincia se hizo cargo paga los tratamientos de diálisis de las personas que tienen las pensiones no contributivas. Sí, es cierto. Qué bárbaro. Pero bueno, ¿sabes lo que quería remarcar también? Antes de ir a otro temita que mandé al grupo, estos de que se cierran, lamentablemente, muchas empresas en el país. En este dato, porque todos decimos, bueno, esto es lo que votó la gente, la gente. Y como que tenemos que seguir en esta línea porque el pueblo votó esto. Ahora, esto ayer publicó Raúl Timerman, de una encuesta que se había hecho antes de las elecciones y donde prácticamente salió ganador esta mirada, ¿no?
pensando en el gobierno nacional de Javier Milei, si tenemos la plaquita, Fede, no sé si pasé, ahí está. Hay un 41.1% que tiene el apoyo al gobierno, que da el apoyo al gobierno nacional. Dice, apoyo al gobierno nacional porque me gustan sus ideas y propuestas, dice un 28.5% del país. Apoyo al gobierno nacional porque prefiero que esté Milei antes que vuelva el kirchnerismo, un 12.6%, que se come ese verso porque nada. Y después otro dice, apoyo al gobierno nacional, no apoyo al gobierno nacional, un 56.2% y solamente un 2.7% no sabe, no contesta o no se hace cargo de lo que piensa, ¿no? Ese 52% son todas las líneas políticas que van tan separadas, que cada uno tiene su lineamiento y que si se unirían, obviamente le ganarían. Bueno, y es el número que salió, 41 y como algo. Claro, pero ¿sabes por qué también hago referencia a esto? Porque no es la idea que todo el mundo está apoyando. Si bien en las elecciones, en muchas provincias, incluso la nuestra, ganó y ganó bien, a comparación de, o sea, de la nada ganaron y ganaron bien, no es que el país entero sí estamos, o los que no pensamos de esta manera, tenemos que decir, mira, entonces a partir de ahora tengo que pensar como los libertarios. No, porque uno tiene sus ideas y convicciones, porque además, después los hechos demuestran, casi como en el 2001, hasta un Feynman, Laje, que apoyaron a De la Rúa hasta casi el final, después festejarán que se fuera por el desastre social que dejó en el país. Sí, a ver, los resultados de la elección, lo que ellos marcan, como marcan cualquier partido cuando tiene mayoría y gana, es, hoy el mapa en las elecciones se pintó de violeta porque salieron primero en las elecciones, con un punto de diferencia, salieron primero. Entonces ellos dicen se marcó. De ahí se desprende que del total un 41% de la Argentina lo apoya. El resto no. Bueno, el resto es el que está todo dividido. Pero que ahí también hay que hacer una lectura política. Porque ahí hay, dentro de esa división hay mucha gente que tiene la misma línea, pero por egos no se une, ¿entendés? Sí. Sí, sí, y sí. si se unieran, harían la diferencia. Y claro, creo que sí, que en algún momento... Ellos te pueden decir, nosotros ganamos a nivel nacional. Y tienen razón. Sí, ganaron a en nivel la mayoría nacional de las provincias, sí. Ahora, bueno, mira, Buenos Aires, pero viste que ellos dijeron, arrasamos Buenos Aires. Ayer salió el escrutinio definitivo de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los lugares más importantes del país por la cantidad de electores, de habitantes, etcétera. Y también porque Axel Kicillof es el gobernador que está en las antípodas del presidente Milei, ¿no? En este caso dice, no cambió el orden, solo se achicó la diferencia. La Libertad Avanza quedó primero y segundo Fuerza Patria, apenas 29.352 votos entre ambas fuerzas. Es decir, dice, menos de un sufragio por mesa habilitada. Bueno, y ahí está, lo de la Libertad Avanza... 3.649.988 votos y el Frente Patria, Fuerza Patria, 3.620.634 votos. Y después todos los otros partidos que, como vos decís, van divididos y obviamente, pero bueno, la izquierda tuvo también alguna de las bancas. Sí. ¿Cómo queda conformado en el Congreso con respecto a la provincia de Buenos Aires? La Libertad Avanza ganó 17 legisladores. 16 al final. No, 17. El peronismo, 16. El peronismo tenía que renovar 15 bancas, logró renovar las 15 bancas y sumó una, pero la Libertad Avanza ganó uno más, había 17. Al revés en el escrutinio, por eso. No, ganó la Libertad Avanza con 17 sí, y leí 16. Que había ganado, pero que en las bancas quedaba 16 la Libertad Avanza, 15 el Frente... el Patria y uno para la izquierda, por eso. No, el peronismo sí ganó una nueva banca de 15 a 17.